la transformamos en Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 6 minutos, también como hemos anunciado, ya está con nosotros Carlos Vera, con quien vamos a conversar en su nueva etapa, diría, en este caso, como candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la propuesta de Carlos Vera como candidato? Bienvenido, buenos días. Gracias Washington y a todos los oyentes de Forever 92.5 FM. Es Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano. Y yo empiezo por esa precisión porque siempre dije que iría por esa opción. Y estoy en la lista nacional, segundo candidato asambleísta con Cintia Viteri, que me honra en el primer lugar, como primera candidata asambleísta nacional por las 6 PSC, por una autorización de Madera de Guerrero para que pueda estar en la lista de otro partido con el cual va en alianza. Cuando Nebot pensó en ponernos, debo decir, de candidatos, en ese mismo orden, Cintia primero y yo segundo, pero en un distrito de Guayaquil, en el 3, me alertó sobre la posibilidad de que pensemos en ir a la lista nacional, porque Cintia tiene imagen nacional, y gracias a mi trayectoria de televisión yo también, y podíamos ser más útiles allí que en Guayas, en donde gracias a la obra que él ha hecho y a la composición de las listas, ya tenía suficiente adhesión de votos, mientras que necesitaba de mayor adhesión de votos a nivel nacional. Y dije, no tengo ningún problema, pero yo dije desde el principio que era Madera de Guerrero, porque es la línea de la economía social de mercado que más se identifica con usted, y mi identificación es con usted. Yo volví de los Estados Unidos en el 98 a trabajar con usted 3 campañas, la de la Asamblea, la de la Diputación Nacional y la de la Alcaldía, y yo siempre he estado cercano a su línea de conducción política. Encontré una solución para el problema, como para todo Nebot. Resulta que el reglamento permitía, con una autorización de Madera de Guerrero, que seamos candidatos, en este caso ambos, porque Cintia también es adherente a Madera de Guerrero, por las 6, y para mí es un honor estar llevando esa bandera con ella para 3 aspectos principalmente. Devolverle al Ecuador lo que más le han quitado: seguridad, empleo y libertad. Por fin, al cabo de 3 años, la mayoría de candidatos presidenciales pone al tope de la agenda algo que muchas veces yo hablé contigo aquí: el tema de la inseguridad como problema principal de los ecuatorianos. Segundo, la generación de empleo, porque de nada te sirve estar vivo si no estás empleado. Hablamos de los ciudadanos. Y de poco si estás vivo, estás empleado y no eres libre para expresarte como te plazca al nivel que te permite la Constitución. Tras ese trabajo, principalmente en mi caso particular, voy con un desafío muy particular en cuanto a la comunicación. Seguridad, empleo y libertad. Y libertad. En el caso de la comunicación, resistir la ley Mordaza, que nos la quieren poner como sea, y propiciar una ley democrática de comunicación, ya que la Constitución lo ordenó, aunque no la hicieron el primer año, como se debía en la nueva Asamblea, y ya que hubo una consulta que impone un Consejo de Regulación, pero no con la composición que en la ley le pretenden dar. A grosso modo, para eso voy. Lo mismo que empujé en la comunicación, empujo desde la política. Me he cambiado de andarivel, no me he cambiado de dirección. Bien, esto vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? La seguridad, el empleo, la libertad. ¿Por qué hacerlo desde el Partido Social Cristiano? Porque mi identidad siempre fue con Jaime Nebot más que con el ideario del partido, y porque la diferencia mía fue con quien está muerto. Y muerto me ha tocado defenderlo en su derecho a que tenga un monumento en donde el municipio de Guayaquil quiere, defenderlo en las calles. El ingeniero León Fabres Cordero. Vivo fueron... Pero el principio del social cristianismo es precisamente el socialismo cristiano o el cristianismo en el socialismo. Como fundamento filosófico sí, como fundamento ideológico no. Es la economía social de mercado en torno a la cual giran todas sus demás tesis. En el 96, y esto lo conoce muy poca gente, Nebot hizo un refrescamiento del ideario que nos permitió a personas como yo, que estamos en el centro izquierda o estuvimos en el centro izquierda, mayor identificación y aproximación. Pero por encima de las ideologías, ahora en la época contemporánea hay que privilegiar los resultados. Yo quiero para el país un gobierno como la administración que le ha dado Nebot a Guayaquil. Y a la vez, lo más cercano que vemos a eso, no siendo Nebot candidato, es la propuesta de Lasso, y por eso desde hace rato Nebot apoya a Guillermo Lasso con valentía, con frontalidad, con oportunidad, cosa que algunos dijeron nunca haría, hablando de que solo se jugaba por él o que calculaba demasiado. A mí me enorgullece ver que el líder de mi organización política se compromete con quien está en posibilidad de darle una alternativa mejor al Ecuador. Ya, por lo que escucho a Carlos Vera, es obvio que has dado un paso, yo diría definitivo,
a la política. Eso es, aquí no hay regreso. Ni hay cambio de camiseta tampoco. Lo que significa una disciplina nueva para mí. Para un libre pensador, Washington, estar en una disciplina partidista es todo un reto. Y eso significa que hemos hablado largo con Jaime Nebot de este camino y de las eventualidades que se van a producir. De qué pasaría si en algún momento el bloque llega a tener una posición. Y yo no coincido con el bloque. Si algún rato puedo votar contra mis principios, cosa que no va a ocurrir. Si puedo votar contra mis concepciones, pero claro que sí, yo no soy el dueño de la razón. O incluso contra mi conveniencia. Este es un trabajo de equipo, como se exige en este momento a todos los ecuatorianos, ceder un poco de su visión personal para rescatar la visión colectiva de sociedad que nos quieren quitar. Si todos no hacen a su medida, en su ámbito, lo que yo, es decir, reconocer aquí tengo que ceder posiciones personales, rivalidades políticas, a cambio de salvar un bien superior, que es la democracia, la dictadura va a seguir. Cuando Carlos Vera hizo periodismo, que ya sería del otro lado, ¿verdad? Y ya el antecedente. Qué buen café. Carlos Vera creyó en Rafael Correa y lo apoyó precisamente. De esto hemos hablado 2 ocasiones, pero Sin viene duda. bien ahora es oportuno que claro Carlos que sí. Vera se lanza a la política. No sé si es primera vez como candidato. Es primera vez. Primera vez y que como va afiliado a una organización política. Es decir, pasó de líder de opinión en un canal de televisión nacional con una alta sintonía en las entrevistas políticas y hoy lucha por seguridad, empleo, libertad. ¿Qué pasó en esa propuesta de Rafael Correa en la que creyó Carlos Vera? Que la traicionó desde el primer día que ganó. Yo apoyé al Correa que conocí, no al que descubrimos después. Yo creí que su propuesta en ese momento, como una respuesta además al populismo de extrema derecha, era la más conveniente para el Ecuador. Y la defendí y la impulsé frontalmente, porque no creo en el periodismo político de opinión imparcial. El periodismo político de opinión, por definición, es parcializado. Otra cosa es que no sea pluralista, y otra cosa es que en el análisis no sea objetivo. Pero desde el primer día, que ganó en la segunda vuelta, la traicionó. Primero en un detalle periodístico, secundario, luego uno conceptual. Él le había ofrecido a Ecuavisa, o mejor dicho, nosotros le habíamos pedido en Ecuavisa, no yo, la primicia en la transmisión de las elecciones de su primera reacción tras los resultados. Y se comprometió a darla. Me acuerdo clarísimo que Juan Carlos Toledo fue el interlocutor. Y una parte anecdótica, él pidió que María Teresa Guerrero sea la que lo vaya a entrevistar. Y mandamos pues a María Teresa Guerrero al hotel donde estaban todos en ese momento concentrados. Y cuando hubo de cumplirse el compromiso periodístico, común, primicia, significa primero. No, el interés exclusiva periodístico es solo a mí. Profesional. La primicia es primero a mí. Dijo que no, que ahora tenía que hablar igual para todos. Híjole, dije yo, así es la cosa. Claro, cuando nos apoyaron, estaban ustedes primero. Ahora que ya ganamos, no lo necesitamos. Está bien. Llega el momento de ir al aire y a Tania Tinoco lo aborda en vivo para tratar de lograr, de hecho, lo que por derecho se nos había concedido. Tampoco. Bien, No, esta es la parte anecdótica. Ahora es igual. No, pero eso fue una señal muy importante. Fue una señal. Hay un hombre que no cumple su palabra y que no cumple sus compromisos. Desde los detalles chiquitos, como un compromiso periodístico, voy a hablar con ustedes primero. No solo con ustedes, porque hubiera sido grave y perjudicial para los demás medios si le veas. Bueno, pero también eso, Carlos, suena un poquito como a pagar el favor. No es ningún favor. No es así. Para nada. Porque no fue un favor lo que le hice. Para mí fue una obligación lo que hice. Era mi obligación decirle al Ecuador cuáles eran los peligros de la otra opción y cuáles eran las ventajas suyas. Lo grave fue que estuvo falseando él, lo que decidió falsear después. Y ya, el primer día de gobierno, el 15 de enero del 2007, yo hago Cero Tolerancia, mi programa, y desde ese día denuncio su traición, en el momento en que él pone en la terna para Contralor al íntimo de Gutiérrez, a quien habíamos combatido él y yo. Y ya vemos la función que ha cumplido la Contraloría en estos 6 años. ¿Ah? ¿Te refieres al Contralor? Al doctor Carlos Pollitt. Carlos Pollitt. Yo lo denuncié en mi programa. Junto dije, con primera señal de traición. Y estaba al frente Paco Velasco y estaba al frente Lourdes Tibán. Entonces, así como el apoyo fue incondicional, la crítica también fue incondicional. Yo no estoy criticando a cambio de un empleo, de una dádiva, de una entrevista. Ahora, esto, nada. Mi pregunta va orientada a la siguiente pregunta. Hoy vivimos un Ecuador 2012, situación del país. ¿Qué cambiaría Carlos Vera en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Por ejemplo, vamos por tema, en seguridad. Concretamente, reformas al Código Penal que se ha vuelto prodelincuencial y contra el inocente. Han disminuido la prisión preventiva de 1 año a 6 meses para delitos terriblemente graves. Han puesto fianza para violadores y secuestradores, por ejemplo. ¿Ya?
Primera cosa, ese Código Penal hay que resistirlo y combatirlo y reformarlo. Madera de Guerrero presentó un proyecto de reformas alterno con 55.000 firmas que recogió el padre de una de las víctimas aquí. Fue ignorado, fue archivado, nunca fue tratado. Si me preguntas de un aspecto legislativo concreto, ese. De un aspecto político, cambiar la actitud del gobierno frente al delincuente. No ser su aliado, sino su perseguidor. No podemos seguir teniendo un gobierno que combate a la prensa y no a la delincuencia. ¿Crees que estas cosas que vemos cada día y que luchamos, tenemos que luchar para no verlas como normal? Una avioneta aterrizó ayer en la carretera vía a Salinas. Un testigo dice que de allí sacaron 3 bultos, se los subieron a un carro particular y se desapareció. Es decir, no estamos nosotros importando droga, estamos lastimosamente exportando. ¿Qué se trajo en esos 3 bultos? Queda un poco allí para la investigación. Hay una señal positiva. Antes no se detectaba. Bueno, se detecta, pero no, es que parece que hubo algún percance, Carlos. No llegaron a la pista clandestina. ¿Crees que esto de las leyes, la flexibilidad, los derechos humanos, más bien se están aprovechando las mafias? Creo que el discurso pro-delincuencial del gobierno es el que ha alentado la delincuencia, no la ha creado. Yo no acuso a Correa de crear la inseguridad, de dispararla. Eso sí, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, mandó al cuerno a la empresa privada, a la comunidad y al municipio que habían hecho hasta antes un acuerdo para con la Policía Nacional participar en seguridad, aportando elementos, georreferenciación para los patrullajes de las ciudades, daban camisetas, chalecos, camionetas, pistolas, radios, comunicación, etcétera, pero se exigía, mediante GPS, que esos vehículos patrullaran solo los sitios asignados y no se fueran fuera de la ciudad. Luego Correa dice que esa va a ser la gran guardia pretoriana de los socialcristianos. Nunca fue. Que las cámaras de ojo de águila eran usadas para vigilar a los opositores. Jamás fue. Que ahora se pretendía tener una seguridad propia solo en Guayaquil. No, lo que se pretendió fue aplicar una fórmula que funcionó antes aquí. La comunidad, las autoridades y la empresa privada integradas con el Estado y la policía. Él rompió eso, dijo lo podemos hacer solito. Ya ven los resultados al cabo de 3 años. Y desde luego, si hay alguien que saca a las mulas de la delincuencia de la cárcel porque les tiene compasión y en cambio mete a cualquier tipo porque le hace una mala seña, la señal al Ecuador es clarísima. Aquí estamos contra el inocente y a favor del delincuente, porque el problema de las mulas no es la escasa cantidad de droga que trafican, sino la función de distracción que cumplen para que la gran cantidad de droga pase por otro lado. Ese es el delito más grave de las mulas. El problema aquí es creer que la delincuencia tiene como único origen la pobreza. Uno de sus orígenes es la pobreza. Otro de sus orígenes es la descomposición social, que no tiene necesariamente que ver con la pobreza. Pero la más grave señal es la que manda el gobierno. Nosotros somos eficaces para perseguir periodistas e inútiles para perseguir narcotraficantes. Dentro de las leyes, y siguiendo en el tema de seguridad, se habla justamente de garantías más al delincuente que al ciudadano honesto. Carlos Vera va a luchar, seguramente, si llega a la Asamblea, para que el Código Penal, como está redactado, como proyecto de ley, no sea aprobado así. Significa que, de alguna manera, la oposición al gobierno debería lograr una mayoría, Carlos Vera, para que esto se haga realidad y se pueda reestructurar ese proyecto de ley. Para reformar el código que ya fue aprobado. Estoy hablando de reformas que ya están en vigencia. De las anteriores. Correcto, que son las que hicieron hace unos pocos meses en la Asamblea. Y lo segundo, claro que sí, o sea, se requiere que una vez en la Asamblea todos los bloques que no son correístas tengan una plataforma mínima, pública de paso, transparente, de unidad frente al retroceso al que están llevando al Ecuador. Absolutamente. Tiene que haber una mayoría consolidada por principios, por temas, por proyectos, más que por puestos en las comisiones y por repartos en la participación. Si no hacemos eso y logramos una mayoría obscura, nos estamos deslegitimando de entrada. Yo soy optimista, tal como se juegan las fuerzas hoy día, y por eso la desesperación de Correa. Él cree que la Asamblea la tiene ganada, la presidencia la tiene ganada, para eso tiene CNE propio. Dense cuenta que se preocupa poco de eso, y mucho en insistir. Tenemos que ganar la Asamblea con una victoria contundente. El problema en la Asamblea, el reto está en la Asamblea, ciertamente es así. Pero yo no descarto que también se pueda y se deba ganar la presidencia. Nos va a tocar ejercer una independencia crítica con Guillermo Lasso. Es decir, devolver a la Asamblea lo que perdió, independencia y dignidad. Carlos, pero yo quiero insistir un poquito en el tema de droga, porque lo personal me preocupa mucho ver que inclusive los jóvenes en los colegios, 12 años, son capturados por los inspectores con marihuana. ¿Eso había antes a ese extremo?
No había ese extremo. Pero es ¿quién que, lo dice? ¿Lo dices tú? No eres candidato. Hay una ley que permite el consumo. A quienes ya cayeron... Hay una ley que despenaliza en porcentajes mínimos. Eso. Carlos, pero es que ahí viene el tema cuando se captura por parte de la policía a un traficante que está en calles cercanas a un colegio. Dice que es consumidor. Dice que es consumidor. Y entonces esto, en vez de haberlo corregido en el proyecto de las reformas penales que se están planteando, más bien se va a incrementar porque se va a permitir el consumo hasta por gramos de cocaína, heroína. Pero allí es en donde el Ecuador necesita concientizarse de esto. Ahí está el resultado práctico de una reforma legal equivocada a la cual se puso Madera de Guerrero. Me alegro que la ilustres tú y que no la haya tenido que decir yo. Y ya que trato... No, es que yo te lo hago el planteamiento porque yo lo que quiero preguntarte es qué vas a hacer para que eso no se convierta en ley. Uno, propiciar ya en el marco general una política integral ante el fenómeno del narcotráfico. Porque también es cierto y es justo reconocer que el problema de penalizar solamente el tema de la droga no ha sido eficaz. Ha vuelto más rentable el negocio y aunque hayan riesgos, la gente se sigue viendo tentada por eso. No se puede proponer aisladamente como hace esa medida, y fíjate el resultado que da, despenalizar el consumo de droga en porcentajes pequeños, porque ahí tienen las consecuencias cuando no responde a una política integral. Correa ha insinuado varias veces que pensemos ya en liberalizar el consumo de drogas o en la opción de otros países que inclusive apoyan ya varios expresidentes de América Latina, de que no sea un delito el consumo de droga en general. Así, abiertamente, es absurdo si no es parte de una política integral total que apunte a la educación y a la sanidad de la población. En principio, ese tipo puntual que tú mencionas debe ser restablecido como categoría penal. Es decir, hay que volver a penalizar el consumo de droga en pequeñas cantidades, porque el resultado ha sido nefasto, hasta que haya una política integral, hasta que haya una educación de integral, combate al narcotráfico, en donde el alumno aprenda a discriminar y en donde se proteja al alumno para que no caiga en el chantaje de los narcotraficantes. Educación es la primera solución. En materia de empleo, ¿qué iniciativas existen? Replicar una como la que tuvo Nebot aquí, que permitió la inversión en el puerto de aguas profundas en Porzosa. Por ejemplo, estimular la inversión y exonerarla de impuestos durante un periodo determinado de toda aquella empresa que traiga una operación o una tecnología nueva o que la desarrolle en un área en donde no es competencia de nadie. Así fue como se pudo desarrollar el puerto en Porzosa. Bajar impuestos en general y racionalizarlos. Ahora hasta los ecologistas reconocen que el impuesto verde fue mal cobrado, distorsionado y no está siendo utilizado para lo que debe ser. Estabilidad política y jurídica, un mensaje de confianza al inversionista, no de temor ni de denigrar al empresario privado, para solo privilegiar los 4 o 5 grupos económicos que a él le dan plata y le permiten hacer campaña. Dejar de estigmatizar al que emprende. Este es un país de emprendedores. El que tiene el kiosco en la esquina es un emprendedor. El que tiene el puesto de ambulante de salchichas es un emprendedor. A veces de monoplaza en cuanto a empleo. Solo él o el asistente, a veces 2 o 3. Yo ayer conversaba con un ex colaborador en una de las empresas que hace algunos años administré, que acaba de regresar después de 10 años de éxitos en España. Se quedó sin trabajo. Y hoy busca empleo en el Ecuador. Busca empleo en el Ecuador. Y dice, a mí me contaban en España que Ecuador estaba mejor que España. Que Ecuador estaba mejor que España. Esa es la publicidad. Y anda, pues ya tiene un año acá buscando empleo. Entonces, hay mucho por hacer. ¿Y sabe por qué se encuentra ese inversionista que viene? Por el problema de la corrupción, primero. No es inversionista, fue un empleado, un empleado honrado, trabajador, que triunfó en España. ¿Quiere montar su tienda? ¿Qué quiere montar? No, anda buscando. Él es especializado en mecánica a propósito. Va a enfrentar ahí 2 problemas. Quiero llegar un poco más ya ahora. Completo esto, va a enfrentar 2 problemas, rápido. Corrupción, va a descubrir que para fomentar todo nuevo empleo e inversión hay que sobornar a medio mundo en este país, y luego burocracia. El exceso de trámites es impresionante también. Esas son otras 2 cosas que hay que combatir si buscamos generar empleo. Hacemos a la libertad. 2 temas puntuales. Galo Mora, él dice que por qué tenemos que respetar la separación de poderes. Y el presidente Rafael Correa habla en España, en Cádiz, a luchar por la libertad de los pueblos contra la monarquía española. El presidente dijo que la información, ¿por qué no?, debe ser una función estatal. Son 2 buenas señales, Washington. Señales de que están derrotados y desesperados. Pretender
imponer una democracia que no tenga separación de poderes es ya de frente querer llevarnos a Cuba. Porque en Cuba hay función judicial sometida al Ejecutivo. En Cuba hay Congreso, hay Asamblea Nacional sometido al Ejecutivo. ¿Por qué insistir en la separación de poderes? Porque es la fórmula democrática que se ha probado en el mundo como más eficaz para servir al pueblo. Simplemente por eso. ¿Ya? Todo lo demás es peor si ustedes quieren. Como dijo alguna vez Churchill, no conozco un sistema mejor, o la democracia es el peor de los sistemas, pero no hay un sistema mejor, como quiera que lo piensen plantear. Entonces, como ya no nos han podido controlar, como no nos han podido maniatar, como a pesar de que una función del Estado controla 4, como a pesar de que dominan la justicia y no meten a la cárcel a los delincuentes, sino que quieren meter a los inocentes, ahora quieren institucionalizar una forma de democracia vertical. Y recuerda el origen de esto. El origen es un pronunciamiento de Correa en el 2008, donde yo le dije ignorante, porque no sabía derecho constitucional en televisión, con esta cara y esta voz, cuando él sostuvo que como jefe de Estado, él es jefe de todos los poderes del Estado. Textual. Y él sigue creyendo eso y ahora quiere legitimar eso poniendo una reforma constitucional o aplicándolo a través de vías políticas. Lo segundo también es interesante. Demuestra que están derrotados con la prensa libre e independiente. No han podido 6 años. No han podido intimidarlos a la mayoría de medios libres e independientes. No han logrado disminuir su credibilidad, porque si nadie les cree y nadie les oye como ellos sostienen, ¿para qué tienen que maniatarlos? ¿Para qué tienen que controlarlos? En el momento en que la información sea una función del Estado, va a ser la 6ª función del Estado y la 5ª dependiente de ellos. Y este medio va a ser lo que son las radios correístas, que se llaman radios públicas, y nunca lo son. Solo publicar lo que el gobierno quiera, porque el Estado está controlado por una sola persona, y lo que al gobierno le convenga. En el momento en que informan solo el un lado de la medalla al ciudadano, el ciudadano no va a ver el otro y va a creer que esto es mejor de lo que parece. Carlos Vera, para que estos principios, normas constitucionales, inclusive la misma ética, la moral, se haga realidad y se mantenga la seguridad, el empleo, la libertad, la disputa entonces está en la Asamblea Nacional. ¿Quién logra la mayoría? La tendencia va a ser de un lado o del otro dependiendo de la voluntad popular, pero allí, intermedio, está un árbitro que se llama Consejo Nacional Electoral. Hoy Domingo Paredes va a llegar a Guayaquil, se va a reunir a partir de las 10 de la mañana acá en la Faxu. Espero que estén los catedráticos de periodismo, los periodistas profesionales, y que le digan, conversen, ¿qué es un juicio de valor? No le hago la pregunta a comunicación a hacer opiniones durante las campañas electorales. Bueno, si él pretende aquello, quiere cambiar la naturaleza humana. Y eso es imposible, aparte de enfermizo. ¿Qué es un juicio de valor? La decisión toma un sujeto en función de la valoración de una situación. Cuando se pone el semáforo en amarillo, uno decide, ¿freno o acelero para pasar? Eso responde a un juicio de valor instantáneo que hace tu mente. Me conviene frenar, me conviene seguir. Desde un tema tan baladí como eso, ¿qué hago hoy? ¿Firmo este documento o lo reviso una vez más y espero hasta mañana? Eso responde a otro juicio de valor. Es malo que lo firme hoy, es bueno que lo firme mañana. Trasladado al periodismo, el periodismo está impregnado todos los días de juicios de valor, directos e indirectos. Es consustancial, no se puede... Es consustancial, así es. Yo ponía un ejemplo. Así es. Se va a dictar tal ley. Esta ley en el artículo tal, dice tal cosa, cuando la Constitución dice lo contrario. Por lo tanto, este artículo es inconstitucional. Está valorizando con una norma constitucional. Correcto. ¿Y qué es lo que dicen cuando tú das un juicio de valor? Que tú estás juzgando, no estás juzgando, los jueces juzgan. Los medios de comunicación y los seres humanos emitimos juicios de valor todos los días. Estamos categorizando algo, cierto que con nuestros juicios de valor y nuestras categorías elevamos o bajamos un sujeto o un tema, pero esa es la naturaleza consustancial del ser humano. Entonces, en el momento en que no puedes hacer juicios de valor, no puedes hacer comunicación, o vas a ser obligado a hacer juicios de valor solo hacia la versión oficial. Y este no es un árbitro, este es un ejecutor de la visión de Correa. Porque repite exactamente lo mismo que Correa piensa sobre la comunicación. Él pretende que no seamos seres que tienen o emiten juicios de valor. Eso es consustancial, como tú dices, a la comunicación. Yo decía, unos son directos y otros son indirectos. Directo el que acabas de mencionar, decir que un artículo determinado es inconstitucional. Indirecto puede ser la inflexión de voz, o el tono con que lo leas, o el momento en que lo leas, si lo pones al principio, al final del programa, la cuña que le pongas antes, la que le pongas después. Eso es un juicio de valor. Eso es la valoración del tema según la actitud que tomes frente a él, sin que emitas una palabra, ¿está claro? Y eso existe mucho en radio, y existe mucho en televisión. ¿Lo viste cómo lo trató Washington Delgado a fulano?
No has oído decir. Y lo viste en cambio como lo trató a Mengano, o lo oíste en este caso. Un juicio de valor. Ok. Está valorizando. Y de repente la gente está equivocada. De repente tu actitud no fue la que la gente percibió. Entonces, esa regulación cae en el campo subjetivo y ellos quieren ser jueces de lo subjetivo. O sea, juzgar nuestra intención, aún implícita, no explícita. Lo que cree que dijimos. Y no solamente lo que dijimos, pero volvamos al principio. ¿Por qué quieren hacer eso si tienen 80% de preferencia? ¿Por qué quieren hacer eso si tienen 51%? O estaba viendo las mediciones de algunas encuestadoras ridículas en el universo. ¿Sabe cuánto tienen? 42%. Y si yo fuera un fanático, no citaría esta cifra. Y este es un aproximado. ¿Y sabe cuánto tiene Lazo? 25%. Pero ellos saben que al paso que vamos, Lazo puede llegar a 30, o debe a fines de diciembre, estar en 35 el 17 de febrero. Y en ese momento se va a producir más todavía, si hoy no le aprobaron la candidatura a Bucaram, un flujo hacia quien representa en ese momento la mayor opción de que haya segunda vuelta, que va a ser Lazo. Y debe estar entre 38 y 42. Y Correa entre 44 y 46. Y hay segunda vuelta. Todo esto apunta a eliminar la opción de que haya segunda vuelta, porque en la primera definitivamente no vamos a ganar, pero vamos a entrar. Pero en la segunda sí nos vamos a ver. Bien, esto queda también para el análisis de quienes nos están escuchando, porque a la larga la parte de las mayorías van a tomar la decisión. Y en definitiva, para concluir, Carlos Vera, estás de candidato nacional. Segundo, asambleísta nacional con Cintia Viteri primero. Tienes que, me imagino, recorrer todo el país. ¿Qué tal los proyectos de visitas a Cuenca, a Quito, a tu tierra? Manabí. Bueno, la costa con seguridad. En la sierra, en principio, vamos a privilegiar 4 provincias en campaña, 5, que es donde más podemos crecer, sin perjuicio de que yo visite todas para hablar con la comunidad y dirigirme a la audiencia a través de medios de comunicación. Y en el oriente seguramente un par. La campaña es tan corta que necesita que enfoquemos nuestros esfuerzos en donde tenemos potencial establecido y potencial de crecer. No tiene sentido hacer una campaña muy intensa en donde por más que te concentres, y eso ya se vio en los Estados Unidos, una lógica de cualquier campaña electoral, no vas a crecer más de cierto nivel mientras descuidas los sitios en donde tu potencial es mayor. Entonces, más o menos de esta forma hemos organizado la campaña sin que yo deje de tener presencia en todas las provincias del país, porque para algo es uno asambleísta nacional. También Carlos Vera tiene los seguidores a través del Twitter. ¿Todos ellos han prometido lealtad? 99.000 no, yo no soy ciego y todos mis seguidores no son partidarios. Aproximadamente hemos identificado cerca del 60% de los seguidores como partidarios. Hay un 20% de simpatizantes. Hay un 10% de críticos y hay un 10% de enemigos. Según las encuestas que se publicaron ayer, 46% de los electores están indecisos. Así que ahí hay un campo amplísimo. Es menor el grupo de indecisos. Fíjate que tampoco esa cifra es precisa. Está más o menos en el 30 o 35%. Igual sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Normalmente los indecisos se dividen en la misma proporción en que están divididos los ya decididos, pero ahí está una de nuestras mayores fortalezas. ¿Qué crees que debe inclinar la balanza en los indecisos? Decirle que hay que mantener lo poco bueno que el gobierno ha hecho, sin duda, no hay que ser fanático, e ir a reformar, a mejorar, a cambiar, a reemplazar lo mucho malo que hemos recibido. El hecho de que tengamos mejores carreteras, ciertamente, mayor recaudación tributaria, proyectos hidroeléctricos en marcha, una alta inversión social, y una asistencia a 1.800.000 pobres no significa... Pero siempre y cuando el petróleo se mantenga más de $100. Que ha sido la clave para eso. Ahora Israel, Palestina, penosamente, en otro conflicto, seguirá manteniendo el precio del petróleo. Lo va a disparar más. Eso no significa que debamos resignarnos a cosas más importantes que nos han quitado. Seguridad, empleo y libertad. Inclusive dignidad en la atención de salud. La educación convertida como un dogma de adoctrinamiento, cuando eran 2 de los aspectos más reivindicados. Ahora se ve... Lo que antes te he mencionado aquí, que si la inversión social hubiera sido transparente y eficiente, no habría tanta pobreza en el Ecuador. No necesitarían haber duplicado la cantidad de beneficiarios. ¿Vas a ir a Monte Sinaí a propósito, Carlos? Tengo una visita programada, claro que sí. Claro que sí. ¿Vas a conversar con el padre Chicho? Sé de su labor social, pero son otros dirigentes los que están allí. Y voy a ir a pesar de que ahí no sirva el municipio de Guayaquil, porque el gobierno no le permite. Eso, hay una disputa jurisdiccional que dice que no es competencia del municipio, sino del gobierno. Pero la pobreza es competencia de todo, Carlos. Especialmente si vas a ser asambleísta nacional y tu plataforma... Y más el padre Chicho que solo recibe $50. Yo sé que con el reportaje que le hicieron el día domingo en El Universo, y nosotros también los estamos todos los días
acá apoyando. Es un multiplicador de los peces y los panes. Esperemos que llegue allá, la ayuda. Un ejemplo a propósito de la labor social. Cuando es eficiente, fíjate lo que hizo Nebot en Guayaquil con $1. Del PAP, programa que le quitó Correa por envidia, porque dijo que la salud solamente era una potestad del Estado. Había habido aquí una delegación para un acuerdo con el Ministerio de Salud y la alcaldía. Por $1 que daba la gente del bono de desarrollo humano, como le llaman mal, porque no desarrolla nada, 85% de la plata que reciben los del bono se ha aprobado, va para uso de celulares, por si acaso. Por $1, la administración de Nebot, a través del BAP y un convenio con el Ministerio de Salud, les daba atención de salud por hasta $1.000 al mes, ya, atención emergente de salud por hasta 3.000, y cubrían 200.000 personas por $1. Y con eso te digo, si es a nivel informativo, que no se aglomeraban las colas en el Hospital Guayaquil y se podía atender adecuadamente en el barrio, en la zona. Pero son visiones políticas. ¿Qué ocurrió? Carlos. No, son visiones prácticas, Washington. No, yo sé. ¿Qué ocurrió a raíz de que quitaron el PAP? ¿Qué pasó con toda esa gente que iba por esa afluencia de atención de salud? Se fue a los hospitales públicos, los congestionó y es peor tratada, no atendida, o incluso... Si no hay medicina. Pues eso es lo malo de Carlos la Vera, visión hay sectaria. mucho tema. Estamos comenzando, estás comenzando. Nosotros seguiremos acá en las entrevistas. ¿Cuándo crees que ya comencé? Bueno, sería el 4 de enero, pero un poquito más adelante, una nueva ocasión. Yo estoy más que a disposición de mis colegas, dispuesto a defender el derecho de mis colegas del periodismo y de la gente, porque la libertad de expresión no es privilegio de los periodistas. ¿Vas a estar hoy día con Domingo Paredes, por si acaso? A mí no me han invitado. No te han invitado. Si me han invitado, le diría en la cara lo mismo que le digo por la radio. ¿Okay? Y para reclamar respeto, primero hay que respetar su dignidad y respetar su función. Sí, esperemos que no se dé este tema de prohibir la opinión, salvo que se busque, se invente algo diferente. Yo lo que espero es que la ustedes se hagan no valer. existe. Yo espero que AER ahora... Va a estar presente. AER ahora con Eduardo Mendoza a la cabeza deje los puntos claros, especialmente en medios como ustedes, que han sido tan pluralistas. Yo aquí oigo a todo el mundo hablar. No, bienvenido. Ayer estuvo con nosotros Marcia Caicedo, hablando de un socialismo también práctico, un socialismo democrático. Bienvenido. Y así van a venir todos los políticos de Alianza País, están llegando. Ya estuvo con nosotros Juan Carlos Casinelli, y el presidente está conversando con la cúpula de AER Nacional para hacer varios conversatorios a nivel país, y precisamente una de las preguntas que estamos preparando es esta, de si la información debe ser una función del Estado. Por ejemplo, le recordaríamos el tema en Cuba, siendo una información exclusiva del Estado, ¿quién o qué ciudadano, comunista o no comunista, puede opinar? Con la despedida, Carlos, tú sabes cómo es este tema de la radio. A la larga, pues, son nuestros amigos oyentes los que deberán tomar nota si creen en tu palabra, si creen en tu capacidad. Solamente para ratificarles que con Cintia Viteri vamos en la 6 Madera de Guerrero, ella en el puesto 1 y yo en el 2 para asambleístas nacionales, a defender y a representar a quienes se sientan identificados con el hecho de que lo que más necesita el Ecuador hoy, como punto de partida para lo demás, es seguridad, empleo y libertad. E inclusive a defender, ya no a representar, a quienes no se sientan identificados con nosotros, pero igual sigan siendo víctimas de la delincuencia, del desempleo y de la opresión. Y en lo que tiene que ver con la prensa, yo fui siempre un crítico de los medios privados, por eso me fui 11 veces de la televisión, 9 de esas por conflictos respecto a los controles, a la ética, etcétera. Pero de creer que lo de ahora es mejor que lo de antes o lo que existe, están locos. Los medios privados necesitan una mejor regulación, un mayor campo de acción, pero no una mordaza. Yo no, por haber salido de un medio privado, me convertí en enemigo ni de ese medio que he apoyado en muchas cosas. Protesté por los juicios a vistazo, por ejemplo, y peor, de los medios privados libres e independientes de comunicación, gracias a quienes el gobierno no ha podido atracar la mitad del país que le falta. Muy bien, Carlos, te cuento que luego del corte comercial estamos ya esperando a Daniel Molina, Carlos Serrano, voceros de otro candidato que no fue inscrito finalmente. Felicitaciones a Daniel por la iniciativa. Le mandé 2 mensajes ese día y empezó una propuesta y una protesta muy válida de indignación, ¿no?, y de civismo de los ciudadanos que se sienten postergados por gente que solo tiene popularidad a su favor, que es un elemento para ser candidato, ¿ya? Pero no tiene trayectoria o formación en algo que la debería tener para ir a la Asamblea. Yo tengo 3 años de leyes y 30 de cubrir política en el Ecuador. No hay que denigrar ni a los cantantes, ni a los artistas. Esto es una simbología moral para profundizar el análisis. Ojalá que se nos permita. Muy válida.
al entrevistar a todos los candidatos que tengan la oportunidad. Muy mal. Y también es parte de la parodia política. Un aplauso para él. 30.000 seguidores en 4 días, ya me quisiera yo. Ya superaron al presidente de la Asamblea, te digo. Bueno, eso no es nada difícil. Vamos al corte comercial. Un abrazo.